Dios le bendiga y bienvenido a nuestro estudio bíblico Introducción a la Teología Cristiana con el pastor Justin Colón de la Iglesia Evangelio de Amor en Bayamón. Este es nuestro cuarto video en la serie Introducción a la Teología Cristiana y hoy vamos a estar trabajando el tema de el Dios Trino, la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estamos trabajando el concepto de quién es Dios y una de las afirmaciones bíblicas que afirmamos los cristianos es que Dios es trino, Dios es la Santa Trinidad. Así que vamos de lleno con la clase de hoy. ¿Pudieras explicarme la Trinidad? ¿Cuántos cristianos hoy día le huyen quizás a ese tema? ¿Cuántas iglesias quizás le huyen a dar ese estudio bíblico sobre la Santa Trinidad? Lo afirmamos, lo confesamos, creemos en un Dios trino, pero explicarlo y por qué es que creemos en esa doctrina, para muchos de nosotros se nos hace un poco complicado. Y se nos hace un poco complicado porque Dios va más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Cuando nosotros trabajamos el tema de la Santa Trinidad, es importante recordar eso, que Dios es mucho más allá de nuestra capacidad de entendimiento. No podemos comprender todos los aspectos de Dios. Y está bien así porque Dios es grande, Dios es más grande, Dios es maravilloso y es más grande que tú y que yo. No podemos reducir a Dios a una fórmula de fácil manejo. Queremos comprender a Dios, pero tenemos que recordar eso. El testimonio bíblico asimismo lo afirma en Deuteronomio 29, afirma: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Dios se ha revelado por medio de actos maravillosos en la historia. Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo. Sin embargo, hay cosas secretas que le pertenecen a Jehová. Así que queremos comprender a Dios, pero también tenemos que afirmar que Dios es más grande y va más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Así que cuando nosotros afirmamos la Santa Trinidad, y si alguno de nosotros luchamos con ese concepto, está bien luchar y tener un poquito de dificultad con ese concepto, porque es que Dios es maravilloso y Dios es más grande que tú y que yo. Dios va más allá de nuestras capacidades. Cuando afirmamos la Santa Trinidad, la forma clásica de afirmar la Santa Trinidad es que Dios es una sola esencia en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola esencia, creemos un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, eso para nosotros quizás sería un poquito difícil comprender, porque para nosotros una sola persona es una sola esencia. Sin embargo, Dios es espíritu y Dios no tiene las limitaciones nuestras físicas. Por ende, Dios puede ser una sola esencia y tres personas. Una sola esencia y tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Dios no tiene las limitaciones que tenemos nosotros. Para nosotros, una sola esencia, una sola persona. Sin embargo, para Dios, Dios es una sola esencia y tres personas. Esa es la fórmula clásica, la manera clásica de definir la Trinidad. Una sola esencia, creemos que Dios es uno en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué se desarrolla la doctrina de la Trinidad? ¿Por qué no podemos simplemente afirmar que Dios es uno? Mira, nosotros afirmamos eso junto con el resto del testimonio bíblico, junto con los judíos, el pueblo de Israel. Nosotros afirmamos que Dios es uno. Dios es uno. Y es una afirmación que lo encontramos de lleno a través de todo la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo Testamento. Lo encontramos en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que nosotros los cristianos afirmamos con el pueblo judío de que Dios es uno. Somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Eso era una afirmación revolucionaria en el tiempo en que se escribió Deuteronomio, afirmar que Dios es uno, cuando la mayoría de los pueblos afirmaban que había muchos dioses y se procuraba adorar a cuantos dioses se podía para asegurar la bendición de cuantos dioses ellos creían que existían. El pueblo judío, de manera revolucionaria, afirmó que Dios es uno, que solamente hay un solo Dios que merece nuestra lealtad, que hay un solo Dios que merece nuestra adoración, que Dios es uno. Y eso es una afirmación que es bien importante que nosotros retomemos hoy día y que nosotros meditemos en
¿Cuáles son los falsos dioses que procuran usurpar nuestra adoración, que procuran usurpar nuestra devoción, nuestra alabanza? Bueno, me parece necesario hacer esa reflexión. ¿Quién es Dios de mi vida? ¿Y cuáles son los falsos dioses que están tentando y procurando usurpar la lealtad, devoción, adoración que merece nuestro único Dios? Esto estuvimos discutiendo en la iglesia, en el estudio bíblico sobre este tema, y le pregunté a algunos de los hermanos y hermanas que estaban presentes cuáles son los falsos dioses que muchas veces compiten o procuran competir con nuestro único y verdadero Dios. Algunos dijeron el dinero, de cómo hoy día se procura en la búsqueda del dinero. En esa búsqueda del dinero estamos dispuestos a sacrificar el tiempo de nuestra familia, estamos dispuestos a sacrificar muchas veces nuestros principios en tal de buscar el dinero. Algunos afirmaron, me pareció muy interesante, que nosotros mismos nos volvemos falsos dioses, que cuando nosotros vivimos para nuestros propios deseos, cuando nosotros vivimos procurando nuestro propio, lo que nosotros queremos en vez de buscar lo que Dios quiere para nuestras vidas, nosotros nos volvemos falsos dioses, pretendemos, ¿verdad? Y servimos a nuestros propios intereses. Cuando afirmamos que Dios es uno, estamos diciendo que ni el dinero, ni la política, ni ninguna ideología, ni nosotros mismos vamos por encima de nuestro Dios, que hay un solo Dios que nosotros le debemos nuestra devoción, nuestra adoración, nuestro servicio, y ese es el único y verdadero Dios, creador de los cielos y la tierra. Así que nosotros afirmamos que Dios es uno, afirmamos eso, Dios es uno. Ahora, si Dios es uno, ¿por qué es necesario desarrollar la doctrina de la Trinidad? ¿Por qué es importante desarrollar la doctrina de la Trinidad? Cuando hice esa pregunta en la iglesia, cuando estábamos haciendo este estudio bíblico, algunos se quedaron callados y no sabían dar inicialmente esa respuesta, y uno de los hermanos levantó la mano y afirmó correctamente: es Jesucristo quien nos obliga a repensar nuestro concepto de Dios y expandir nuestro concepto de Dios. Porque afirmamos que Dios es uno, pero a la vez afirmamos que aunque Dios es uno, Dios está presente en la persona de Jesucristo. Dios está presente en la persona de Jesucristo. ¿Quién es este Jesucristo? ¿Quién es este Jesucristo? Y es una pregunta bien importante que Jesucristo mismo hace a sus seguidores. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Y los primeros cristianos luchaban y inicialmente no comprendían plenamente quién era Jesús. Ellos, los primeros cristianos, los primeros apóstoles, como buenos judíos, Dios es uno, Dios es uno. Y entonces cuando conocieron a Jesucristo, pues estaban lidiando con tratar de comprender quién es esta persona Jesucristo. Jesucristo es meramente un profeta. Jesucristo es meramente un maestro. Jesucristo es meramente un líder político que ha venido para liberar al pueblo de Israel en ese momento de la opresión romana. ¿O hay algo más? En los años en que Jesucristo estuvo con sus apóstoles, estuvo revelándoles a ellos quién era Él, para que ellos tuvieran una comprensión de quién era Él, que Jesucristo no era meramente un maestro, que Jesucristo no era meramente un profeta, de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Mira cómo el mismo Jesús lo pone en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Los oyentes, cuando Jesucristo afirmó eso, los judíos que no creían en Él, entendieron claramente qué era lo que estaba queriendo decir Jesucristo. En el versículo 33 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos entendieron que Jesucristo estaba haciéndose igual a Dios. Los judíos entendieron eso correctamente. Y esa es la afirmación que nosotros hacemos como cristianos. Afirmamos que Dios es uno, pero a la vez afirmamos que Jesucristo es Dios. Y para aquellos que quieren estudiar más de fondo los textos bíblicos que afirman la divinidad de Jesús, me pueden escribir su email a evangeliodeamor@outlook.com, evangeliodeamor@outlook.com, para yo poder compartir con ustedes algunos textos bíblicos que sostienen y afirman la divinidad de Jesús.
ya he mencionado algunos. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1 está hablando de Jesucristo, está diciendo que Jesucristo, el verbo, era Dios. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquel verbo hecho carne y habitó entre nosotros y tuvo la gloria del Padre. Hay otros textos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, una y otra vez vemos que Jesucristo dice, yo soy, yo soy. Y esa afirmación yo soy nos recuerda en Éxodo 3:14, cuando Moisés le preguntó a Dios quién era el que lo estaba enviando a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y Dios le responde, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando Jesucristo dice en Juan, yo soy, Él está recordándonos esas palabras que encontramos en Éxodo. Cuando Jesucristo resucitó, y Santo Tomás, que no creía que Jesucristo había resucitado, y lo ve, y Jesucristo le dice, toca aquí para que veas que yo soy real, toca aquí para que conozcas y creas y no seas incrédulo. Ahí Tomás dice, entonces Tomás respondió, esto lo encontramos en Juan 20:28. Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío. Y hay muchos otros textos más. En Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Jesucristo es igual a Dios. En Hebreos 1:8 se repite unas palabras que encontramos en el Salmo 45, que son palabras de adoración a Dios. En Salmo 45 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y en Hebreos 1, hablando de Jesucristo, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Ves? Palabras que se utilizan para adorar a Dios, se utilizan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para adorar a Jesucristo. Jesucristo es adorado en el Nuevo Testamento. Los magos de Oriente estaban buscando dónde había nacido el Mesías para adorarle. Y una y otra vez vemos episodios donde se alaba y se adora a Jesucristo. Jesucristo nunca le corrige. Jesucristo tenía un concepto de sí mismo, que Él era Dios. En 1 Corintios, hay otro texto importante, en 1 Corintios 8:6 dice, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ve? Ahí nosotros vemos la Trinidad, Padre, Hijo y también Espíritu Santo. En la bendición que encontramos, la bendición apostólica que encontramos en la carta de los Corintios, el apóstol Pablo, escribiendo al pueblo de los Corintios, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí vemos esa bendición trinitaria. Cuando Jesucristo encomienda a la iglesia y le da la gran comisión, en Mateo 28:19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También la Santa Trinidad lo vemos en el bautismo de Jesucristo. Cuando Jesucristo es bautizado, dice, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí vemos el bautismo de Jesús. Ahí está presente el Hijo Jesús, ahí está presente el Espíritu de Dios que desciende como en forma de paloma, y ahí vemos la voz del Padre que está afirmando, este es mi Hijo. Así que nosotros creemos en un solo Dios. Sin embargo, vemos que Jesucristo nos revela y amplía nuestro concepto de Dios, y nos amplía y nos demuestra de que aunque Dios es uno, ¿verdad? Dios es uno, Dios también es Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es Dios, aunque Dios sigue siendo uno. Y el Espíritu Santo es Dios, aunque Dios sigue siendo uno. El Espíritu Santo es eterno.
En Juan 14:16 vemos eso y Hebreos 9:14. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar. Salmo 139, versículos 7 al 8. El Espíritu Santo es omnipotente. Salmo 104, 30, Mateo 12:28, Romanos 15, del 18 al 19. El Espíritu Santo lo sabe todo, omnisciente. 1 Corintios 2:10, Juan 14:26. Así que la Santa Trinidad comienza con Dios es uno, pero luego tenemos a Jesucristo y en Jesucristo vemos, wow, Dios, tú estás presente en la persona de Jesucristo. Luego, cuando Jesucristo asciende al Padre, Él envía el Espíritu Santo de Dios. Y los primeros cristianos entendieron, Jesucristo ascendió al cielo, sin embargo, Dios sigue estando presente en medio nuestro de manera muy poderosa. Así que ellos entendieron de que aunque Jesucristo había subido, Dios seguía estando presente en la forma del Santo Espíritu de Dios. Así que ahí de nuevo afirmamos la Santa Trinidad. Adoramos un solo Dios porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola esencia. Sin embargo, hay distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso afirmamos que, aunque hay una sola esencia, el Dios es tres personas. El Padre es el que envía el Hijo redime la humanidad con su muerte y resurrección. Y el Espíritu Santo es el que produce arrepentimiento y confirma salvación en la vida de los creyentes. Voy a estar compartiendo con ustedes una imagen que ayuda, históricamente se ha utilizado para ayudarnos a visualizar este concepto de la Trinidad. Y ahí vemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Dios es una sola esencia. Sin embargo, también vemos ahí que Dios es tres personas y que el Padre no es el Hijo. El Padre no es el que muere en la cruz, es el Hijo el que muere en la cruz. El Padre es el que envía al Hijo. El Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo que Él iba a ascender a estar con el Padre y que iban a enviar el Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo no es el Padre. Una sola esencia en tres personas. Una sola esencia en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero compartir con ustedes la palabra del credo niceno, que es el credo histórico que respondió a la controversia sobre la Santa Trinidad. Hubo mucha controversia en el siglo IV sobre la Santa Trinidad y se reunieron los líderes de la iglesia para desarrollar y afirmar qué era lo que creían en cuanto al Dios Trino. Y quiero compartir con ustedes la palabra del credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros, bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó, según las Escrituras, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. Ahí está esa fórmula de la Santa Trinidad. Creemos en un solo Dios. Creemos que ese Dios se revela en el Padre, el Hijo unigénito de Dios, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero. Engendrado, no hecho, consubstancial. Esa palabra engendrado lo que quiere decir es que tiene la misma sustancia con su Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas por medio de Jesucristo. Así que ahí vemos, ¿verdad?, cómo históricamente se ha afirmado la Santa Trinidad. En el libro que estamos utilizando de base
para este estudio bíblico, Introducción a la Teología Cristiana, de Justo González y Zaida Maldonado, se demuestran dos muchas veces falsos conceptos que se desarrollan al tratar de entender la Santa Trinidad. Una de ellas es modalismo, y esto es que Dios es un solo Dios, pero entendido en tres modos, ¿verdad? Un solo Dios entendido en tres modos. Y hay que tener un poquito cuidado con eso, porque la afirmación es que Dios es una sola esencia, pero no es tres modos, sino tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra forma en que muchas veces no se comprende correctamente la Santa Trinidad es la herejía de subordinacionismo, que es este concepto de que Dios es Padre, superior al Hijo, y que el Hijo y el Espíritu Santo son semidioses, sujetos al Padre. En este concepto, erróneamente se afirma de que el Hijo y el Espíritu Santo son semidioses, pero la palabra del Señor así no lo revela. Juan 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Ve? No es que Jesucristo es un semidios, sino que el Verbo era Dios, Él es Dios. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. No es que Jesucristo es semidios, es algo de Dios, mitad Dios, mitad hombre. No, sino que en Jesucristo está toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. A modo de repaso, quiero compartir con ustedes algunas ilustraciones que se utilizan para tratar de explicar la Santa Trinidad. Algunas personas me dicen, pastor o maestro, mister, ¿cómo podemos, ¿verdad?, buscar alguna ilustración para hacer entender la Santa Trinidad? Una manera en que se utiliza muy comúnmente es la ilustración del huevo. ¿Okay? La Trinidad es como el huevo, que se compone de tres partes: la cáscara, la yema y la clara, que juntos forman un huevo. ¿Ve? Y a algunas personas les gusta utilizar ese ejemplo para tratar de entender la Trinidad, que es como un huevo que tiene la cáscara, la yema y la clara. ¿Esta ilustración es válida o es una herejía? Esta ilustración es válida o una herejía. Utilizamos esa ilustración para repasar nuestros conceptos sobre la Trinidad. Y llegamos a la conclusión en el estudio bíblico de que esa ilustración es una herejía, porque la cáscara, la yema y la clara no tienen una misma esencia. No tienen una misma esencia. En la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma esencia. Así que esa ilustración falla, queda corto al tratar de explicarnos la Santa Trinidad. Otra ilustración que muchas veces se trae es que podemos entender la Trinidad como el agua, y que el agua tiene tres estados. El agua puede ser sólido, el agua puede ser vapor o gas, o el agua es líquido, ¿verdad? Y tal y como el agua tiene tres estados, pues así Dios es Padre, o es Hijo, o es Espíritu Santo. Esta ilustración ¿es válida o una herejía? Cuando estuvimos dialogando el estudio bíblico, llegamos a la conclusión de que aunque esa ilustración afirma una unidad de esencia, niega las distinciones de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ves? Porque el agua es sólido, o el agua es gas, o el agua es líquido. Que el agua, una molécula del agua, no puede existir de la misma manera en esos tres estados. Nosotros afirmamos de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas a la misma vez, es una sola esencia. Así que esa ilustración también queda un poco corto cuando estamos tratando de describir la Santa Trinidad. Otra ilustración que muchas veces se trae para tratar de explicar la Santa Trinidad es que la Trinidad es como un hombre, y ese hombre es hijo, ese hombre es padre, y ese hombre es esposo a la vez. Ese hombre es hijo, es padre o es esposo a la vez. ¿Esa ilustración es válida o es una herejía? O es una herejía, un falso concepto de la Trinidad. Estuvimos viendo de que es una herejía porque ese hombre es una sola persona. La Trinidad, nosotros afirmamos, está compuesto de tres personas:
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos ejemplos los traigo simplemente para traerle lo siguiente. La Trinidad no puede ser entendida según ilustraciones en la naturaleza, porque nada en la naturaleza se compara con Dios. Dios va más allá de nuestros conceptos y de todo lo que nosotros vemos en la naturaleza. No hay algo en la naturaleza que pueda ayudarnos a entender la Santa Trinidad, porque Dios va más allá. No hay nada que se compare con nuestro Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la misma vez una sola esencia. Así que ese es el resumen de hoy. Creemos un solo Dios, la Trinidad, creemos un solo Dios. Ese solo Dios se revela en tres personas, ¿verdad? Porque Dios es espíritu, no está limitado por nuestros cuerpos, puede ser una esencia en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algo que me ayuda siempre a entender la Trinidad es que tenemos que recordar el concepto del misterio. Dios es más grande que nuestro entendimiento y que a Dios lo adoramos aún si no lo comprendemos. Para ser fiel al testimonio bíblico tenemos que afirmar la Santa Trinidad. Tenemos que afirmar que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y a la misma vez tenemos que afirmar que Dios es una sola persona, una sola esencia. Tres personas, una sola esencia. Así que adoramos un solo Dios revelado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Esa es la clase de hoy. Quiero compartir la asignación para la próxima clase. En la próxima clase vamos a estar tocando el tema de la palabra de Dios. Así que para aquellos que están siguiéndonos por los videos, los voy a invitar a que me compartan una manera en que Dios te ha hablado por medio de algún versículo bíblico. ¿Cómo Dios te ha hablado a ti por medio de algún versículo bíblico? Así que me envían esa asignación, me dejan saber alguna manera en que quizás Dios te ha hablado a ti por medio de un versículo bíblico, para que entonces en la próxima clase podamos meditar sobre la palabra de Dios. Muchas gracias por su tiempo con nosotros. Nuevamente, estos videos tienen el propósito de resumir los estudios bíblicos que estamos llevando a cabo en nuestra congregación todos los miércoles. Estamos ubicados en la calle Comerío, número 394, en el pueblo de Bayamón, Puerto Rico. Para aquellos que no pueden llegar miércoles, pueden seguir viéndonos por estos videos, pueden escribirnos al email que he compartido en pantalla, para que entonces podamos seguir preparándonos y profundizando más en la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención. Dios le bendiga.